Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y específicamente de su carrera de Derecho. Una vez más con ustedes. Y en esta oportunidad, con la misma naturaleza que siempre le ha caracterizado a este programa. Desde la academia, con un tema que se hace necesario conversarlo, analizarlo, puesto que el 4 de febrero tendremos la consulta popular que los ecuatorianos tendrán la obligación de acudir a las urnas para decidir por el sí o por el no ante las 7 preguntas que ha hecho el presidente de la República y que se encuentran ya en estos momentos en plena campaña. Para esto, el día de hoy, como siempre, nos acompaña el compañero Alberto Vélez, una vez que ha superado su problema de carácter familiar ante la muerte de su señor padre. Pero también tenemos un invitado a quien le guardamos absoluta consideración, un profundo respeto en materia constitucional. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. En la misma universidad es titular de la cátedra Jean Monnet sobre instituciones políticas de la Unión Europea. Ha sido director del Departamento de Derecho Constitucional y secretario general en la Universidad de Valencia. Sus principales líneas de investigación se encuentran en el derecho autonómico español, los aspectos constitucionales e institucionales de la integración europea y el constitucionalismo latinoamericano. Ha sido director de muchos proyectos de investigación. En la actualidad dirige el programa de doctorado de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, Bolivia. También es director del máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y es codirector de los másteres en Derecho Electoral y en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su currículum es tan amplio, pero pues cabe destacar, para el interés de los ecuatorianos, también fue asesor de la Asamblea Constituyente del año 2008 que produjo la Constitución que hoy, a pocos días de la decisión de reformarla o no, en aspectos que tienen que ver necesariamente con los derechos constitucionales de la persona. Me refiero a Roberto Viciano Pastor, quien va a conversar con nosotros sobre la consulta popular en el Ecuador. Bienvenido, Alberto, y luego para nuestro invitado, Roberto Viciano. Qué placer estar con ustedes, encantado con este abrazo fraterno de siempre, desde la academia, desde la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, honrado profundamente de compartir este foro con un académico de lujo, el doctor Roberto Viciano Pastor. Gracias, Alberto. Bienvenido, Roberto. Para nosotros es un placer, un orgullo tenerlo aquí en este set de esta Universidad San Gregorio. No, yo encantado de estar aquí, en esta ciudad también muy querida por mí y en esta universidad pues en la que, siendo tú el rector, pues está todo dicho, ¿no? O sea que es un placer y un gusto. Es como volver a la casa, ¿no? Porque estuviste ¿cuántos meses en Montecristi trabajando en el tema? Claro, en Montecristi estuvimos trabajando 9 meses, primero 6, luego hubo la prórroga, ¿no? Correcto. Y luego la fase final ya de acople final del texto. Y por lo tanto, pues 9 meses que estuve viviendo aquí en Manta, vivía, ¿no? Pero también venía mucho aquí a Portoviejo. Sí. Por la confianza, Roberto, se ha señalado y hay algunas anécdotas y libros incluso de Alberto Acosta que sostiene que la Constitución, su texto original, fue cambiado en el momento de la consulta. ¿Es cierto aquello? Bueno, no, lo que sí que aparentemente pasó, ¿no?, es que algunos elementos de la redacción de algunos artículos, no fue cambiado el texto de la Constitución, pero algunos elementos de la redacción sí que se cambiaron en la comisión de redacción en el último momento, legitimándolo desde la perspectiva técnica, pero a veces también tenían contenidos que no eran estrictamente técnicos, pero eran cosas de detalle. Pero obviamente ya no estuvo ahí la intención del constituyente en decir así lo quiero, sino que fue una redacción. Claro, lo verdad es que el constituyente delegó en una comisión técnica integrada por parte de constituyentes y parte por asesores de la Asamblea para que hiciera ese trabajo de, digamos, de cerrar, de corregir, de pulir técnicamente y lingüísticamente el texto. Había, de hecho, una persona que era asesora lingüística, ¿no?, para que no hubiera, en fin, pero se enteró solo forma, no fondo.
Sí, sí. Pero sí que es verdad que se ha dicho siempre, ¿no? Yo no he hecho nunca el cotejo directo de los dos textos, pero sí que ha habido gente que ha comentado que algunos contenidos, algunos artículos se habían modificado, los unos alegando que era por mejorar la redacción sin perder el contenido y otros diciendo que se había alterado el contenido. Por cierto, que muchas veces aquí no se señala, pero yo también estuve aquí trabajando con un equipo de asesoramiento en la Asamblea Constituyente del 98. Lo digo porque la gente siempre porque también pues salió con mucho más, digamos, perfil mediático y de ataque. ¿no? Dice que tú eres el redactor de la Constitución del 2008, pero también estuviste en el 98, que en una gran parte prácticamente se mantuvo su texto y solo cambiaron ciertas palabras como para decir que no es el mismo texto que contaba en la del 98. Sí, bueno, no se cambiaron muchos contenidos del texto del 98, ¿no? Evidentemente, pero sí que es verdad que se utilizó de alguna manera digamos, el esqueleto, ¿no? de las cuestiones que se habían tratado también en el 98. Lo que pasa es que el 98 fue una discusión mucho menos abierta, menos participativa. El hecho de que se hiciera la constituyente en la escuela de guerra, ¿no? Eso ya queda muy feo, ¿no? Rodeado de militares, cuando venía alguien allí a manifestarse, a pedir cosas, pues para que fueran reflejadas en la Constitución, eran reprimidos por la policía militar. Claro, todas esas cosas dieron una mala impresión, yo creo con razón, ¿no? Del proceso constituyente del 98, y eso generó que automáticamente, después de que entrara en vigor la Constitución del 98, pues entonces, bueno, casi que empezara gente a pedir que había que hacer otra constituyente para cambiarla, ¿no? Porque además luego no fue sometida a referéndum, hubo mucha gente que pensó que si ese texto había sido sometido a referéndum, a lo mejor hubiera habido un alto nivel de rechazo o incluso un rechazo generalizado. Y bueno, pues evidentemente, pero esto es como todo lo demagógico, ¿no? Ni hicimos la Constitución en el 98, ni la hicimos en el 2008. Lo que pasa es que a unos les interesa decir que los mismos que han estado en un sitio hacen unas cosas diferentes en un sitio que en otro. Yo, por lo tanto, no me siento responsable ni de la una ni de la otra. Pero bien, la del 98 se caracterizó por ese principio de gobernabilidad que querían precisamente el presidente de la República, es decir, evitar que la Asamblea lograra dominar precisamente el tema de las acciones del presidente. La del 2008 se ha caracterizado por el hiperpresidencialismo. Entre la del 98 y el 2008, ¿cuál es esa diferencia respecto de estos principios que de alguna manera hablan de la fortaleza que tenga que tener el presidente como representante del Ejecutivo en la administración del poder público? Bueno, evidentemente la Constitución del 98 no consiguió el objetivo que acabas de comentar, ¿no? El objetivo de intentar que cesara la inestabilidad. De hecho, siguió habiendo inestabilidad, se sucedieron gobiernos, siguió habiendo derrocamiento de presidentes y, por lo tanto, desde esa perspectiva no consiguió el objetivo. Y luego también se ha mitificado mucho el tema del hiperpresidencialismo. Las competencias que tiene el presidente de la República en la Constitución del 2008 no son muy diferentes de las que tiene el presidente de la República en el texto del 98. Lo que ocurre es que el presidente Correa tenía unas características de liderazgo y un liderazgo hasta cierto punto, digamos, fuerte, algunos lo llaman autoritario, y entonces eso parece que con las mismas competencias la presidencia sea como mucho más fuerte, pero en realidad jurídicamente, si se hace una comparación, no hay tanta diferencia, ¿no? Pero ¿y dónde aprendió el presidente de la República, el ex en este caso, Rafael Correa, para decir públicamente que él es el jefe del Estado y consecuentemente jefe de todas las funciones del Estado, que es señalada en la Constitución? Bueno, eso no lo aprendió porque eso en todo caso sería un mal aprendizaje. O sea, aprendió mal no sé dónde. Doctor, si usted me permite, hay una publicación muy interesante suya que me llamó la atención. Se llama Estudios sobre la Constitución Ecuatoriana de 1998, que usted la coescribe con un directo amigo nuestro, el doctor Julio César Trujillo y Santiago Andrade. Esto le permite hacer una comparación realmente de fondo sobre las dos constituciones. Usted, si pudiera definirlas en pocas palabras a cada una, ¿cómo las definiría? Pues la Constitución, si tienes muy breve, yo diría que la una fue una oportunidad perdida y que por lo tanto generó una frustración nada más terminar de hacerse la Constitución. Yo creo que no sirvió para satisfacer las demandas de lo que la gente pedía en la calle.
Y la otra fue una oportunidad que durante un tiempo sí que significó un cierto nivel de aireación del sistema político, pero luego, lamentablemente, con la gestión que se hizo desde el gobierno y desde la mayoría parlamentaria, pues esa Constitución empezó progresivamente a deteriorarse, a mutarse, y en otras ocasiones, pues como se hizo con el cambio constitucional del 2015, a cambiarla, ¿no? Doctor, el problema no radicaba en la Constitución por sí misma, el problema radicaba en quién ejercía el poder e interpretaba a veces alegremente la Constitución. Sí, y luego, efectivamente, las constituciones se escriben, pero depende mucho luego quién es el gobernante para que la Constitución tenga un resultado u otro, ¿no? Si es un gobernante, pues digamos que en el fondo reconoce que es el titular del Poder Ejecutivo, pero que luego hay otros poderes del Estado que también tienen sus funciones de contrapeso y de contrapoder, bueno, pues eso da un resultado diferente a que si es un presidente de la República que cree que por ser jefe del Estado y por lo tanto representante simbólico del Estado es el jefe de todos los poderes del Estado y le deben sumisión y obediencia. Eso es una lectura equivocada, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, efectivamente, quién gobierna con un texto constitucional. Y luego creo que en la Constitución, ya hablando de la primera, creo que fue, digamos, un aborto prematuro, la del 98, ¿no? Que fue un nasciturus ya que salió muy mal del seno materno de la Asamblea Constituyente, pero la segunda creo que salió relativamente bien, introducía cosas interesantes, pero luego también se produjo ese intento de control de todos los poderes del Estado, vino la intervención de la Judicatura con el nombramiento digital de una comisión, ¿no? de reforma de la Judicatura, que lo que hizo fue... disfrazada de constitucional con la consulta popular. Sí, efectivamente, pero en ese momento se gozaba de mucha popularidad por parte del Ejecutivo y se consiguió pues que la gente respaldara algo que luego yo creo que mucha gente se habrá arrepentido de no seguir el cauce de la Constitución para establecer el nuevo Poder Judicial. Con la excusa de que había que hacerlo rápido, lo que se hizo fue de manera arbitraria. Y claro, ese es el germen de todos los males, porque cuando los poderes de control no funcionan, al final no funciona el texto constitucional, ¿no? Pero tú decías que las constituciones tienen que redactarse y que obvio depende también de cada mandatario que pueda velar por... No solo del mandatario, de las fuerzas políticas, de la actitud constructiva o no de las fuerzas de oposición. Frente a eso yo te preguntaría, ¿las constituciones se adaptan a un país o el país se adapta a sus constituciones? Bueno, ahí hay una mezcla interesante. Cuando se hace una constitución, normalmente es porque los ciudadanos del país entienden que la constitución del país y por tanto la realidad del país no les gusta y lo que quieren es cambiarla. Por lo tanto, una constitución lo que no puede hacer es redactarse pensando que... Si se trata de una constitución de Ecuador, porque estamos hablando de Alemania, porque las sociedades son muy diferentes y las normas que a lo mejor pudieran funcionar en Alemania no pueden funcionar a lo mejor en Ecuador y a la inversa, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta, por supuesto, cuál es la estructura social, la estructura económica, las problemáticas especiales que tiene un país, pero al mismo tiempo también, cuando se hace una nueva constitución, lo que espera el pueblo es que se cambie de alguna manera el país, porque para reproducir el país que ya teníamos con la anterior constitución, no se convoca ningún proceso constituyente. Doctor, siendo usted un experto en teoría democrática y para ir entrando en materia acerca de la consulta popular, ¿cómo podríamos definir consulta popular? Bueno, la consulta popular en realidad, como usted ve, son la misma cosa con dos nombres diferentes y dos efectos también un poco diferentes. Referéndum. Pero al final están convocados para el mismo día y creo que con la misma papeleta, por lo tanto tampoco es una cuestión. Bueno, pero fundamentalmente en el caso de referéndum está previsto en la Constitución con ese nombre. Se consulta cosas que pueden simple y llanamente tramitarse en la Asamblea vía proyecto de ley por iniciativa de la propia legislatura como también del propio colegislador que es jefe de Estado. Claro, pero me imagino que en este caso las cuestiones que se someten que no se necesitan de la tramitación mediante el procedimiento de enmienda y lo que se tramita por medio del procedimiento de consulta, que es diferenciado en la Constitución, lo que me imagino que el presidente de la República, que convocó a estas dos actividades referendarias y de consulta, pues me imagino que lo que precisamente intentaba es que esas decisiones no pasaran por la Asamblea. ¿Por qué? Porque posiblemente la Asamblea en este momento esté fraccionada, no pueda tener una mayoría para aprobarlo, y hay cosas que él piensa que son de amplio consenso social, que en cambio tendrían unos
obstáculo por las guerras y rencillas entre partidos dentro de la Asamblea, y por lo tanto lo lanza directamente, aprovechando que tenía que hacer la consulta por el tema de la enmienda, pues lo incorpora también para, digamos, saltarse el trámite del debate parlamentario y de quizá la no aprobación por los parlamentarios de algo que a lo mejor sí que es querido por los ciudadanos. Eso lo veremos ya al final del resultado, pero me imagino que por ahí van los tiros, ¿no? Bien, gracias, Roberto Viciano. Vamos a irnos a unos anuncios institucionales y pues regresaremos de manera inmediata para continuar con nuestro entrevistado Roberto Viciano Pastor. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos con nuestro invitado, Roberto Viciano Pastor, un constitucionalista de cepa y alguien para que nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo en este programa. Hablamos Derecho de la Universidad de San Gregorio. Y entramos de lleno. Queremos preguntarte, Roberto, porque estuviste inmiscuido en el tema. Y de hecho, todos los candidatos a la presidencia de la República, a excepción de Lenín Moreno, plantearon que de llegar a presidente de la República llamarían a consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lenín Moreno, sin haberlo manifestado, ya en funciones, provoca la consulta, pero no para sustituir o eliminar de la Constitución el Consejo de Participación Ciudadana, sino los miembros o reemplazarlos los unos por los otros. Y el Ecuador se pregunta, entonces ya no son los correístas, sino que serán los morenistas que tengan la oportunidad de designar a los principales funcionarios de los organismos de control, fundamentalmente, que es donde se ha encontrado la mayor, ineptitud, si pudiéramos decirlo de una manera tan suave, los hechos de corrupción que el gobierno ha tenido, el gobierno pasado. Frente a ello, tu posición como parte de ese grupo de intelectuales constitucionalistas que asesoraron, ¿era ese el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana era el de crear un poder que no estuviera bajo el control de los partidos políticos, ¿no? Históricamente en este país había una sensación contraria, como existe en otros muchos países del mundo, tanto América Latina como de Europa, e incluso en estos momentos, yo diría que también en Estados Unidos, ¿no?, de rechazo hacia los partidos, ¿no? Los partidos como instrumentos que en lugar de preocuparse de los intereses de la ciudadanía, se preocupan de los intereses de los integrantes del partido y sobre todo de las élites del partido y de los financiadores del partido, ¿no?, en última instancia. Por lo tanto, se entendía que era negativo que los poderes que tenían que controlar a los partidos políticos fueran designados por los mismos partidos políticos, porque se suponía que ese control no iba a ser efectivo. Y ahí se puso un esfuerzo de intentar crear un mecanismo que fuera diferente. Y ese esfuerzo se trasladó a la Constitución con este nuevo poder, ¿no?, que, como sabéis, está fundamentado en la idea de que los componentes del mismo sean personas que proceden del mundo de las organizaciones sociales, no de los partidos políticos. ¿Qué ocurre? Ocurre que el sistema fue adulterado porque al final los partidos políticos y fundamentalmente el partido político del gobierno lo que hizo fue infiltrarse en las organizaciones sociales y entonces, digamos, controlar las organizaciones sociales que luego iban a proceder a nombrar a los miembros de este nuevo poder. Con lo cual, al final, de una manera más camuflada, pero en realidad ese nuevo poder no adquirió una independencia respecto al partido dominante, no adquirió una independencia respecto al presidente de la República, sino que acabó siendo un órgano de alguna manera subordinado. Precisamente lo que la pregunta de la consulta plantea, no la pregunta, porque creo que ahí debían de haberlo dicho en la pregunta para que la gente lo viera más claro, lo dice luego en el anexo,
el anexo lo que plantea es precisamente que se va a sustituir el que las organizaciones sociales, entre ellas se cocinen, digamos, de alguna manera, la composición de este órgano, que al fin y al cabo también permite maniobras políticas, y lo que dice es que las personas serán propuestas por las organizaciones sociales y las votarán los ciudadanos. Con lo cual, bueno, pues si ya los ciudadanos se equivocan en elegir a personas que no son de los partidos, pero que son de organizaciones sociales y que tienen que tener, dice el anexo, una trayectoria de lucha contra la corrupción, de defensa de los derechos humanos, de promoción de la democracia. O sea, son gente que en su vida anterior a estar en la organización del Estado se han mostrado preocupados y han sido luchadores para evitar las disfunciones del funcionamiento del Estado. Entonces, entre esas personas, los ciudadanos tendrán que elegir. Claro, si ya pones un doble filtro de personas que hayan acreditado ser personas militantes contra la corrupción y encima los ciudadanos luego no eligen bien, bueno, pues ya es que prácticamente no hay solución al problema, ¿no? Doctor Viciano Pastor, usted es un gran defensor de lo que he podido revisar en todo lo que tuve el gusto de leer hoy día por internet, un gran defensor de la autodeterminación, esta capacidad que tienen los pueblos de elegir su propio camino a la postre. Y esta consulta en alguna medida lo es. Pero ¿cree usted que sea lo suficientemente trascendente como para realmente cambiar las improntas que están establecidas? ¿O acaso hubiese sido necesario en este momento político que vive la patria una constituyente? Bueno, las constituyentes son complicadas. Son complicadas, como todos ustedes saben, porque una constituyente coloca al país en una situación de interinidad. Es decir, en ese momento nadie sabe qué va a pasar después de la constituyente, las reglas de funcionamiento del Estado entran en suspenso, digamos, son vigentes hasta que entra la nueva Constitución, pero en realidad todo el mundo sabe que son interinas, que no son definitivas. Por lo tanto, se retrae la inversión, por lo tanto, hay problemas a veces para funcionamiento ordinario del Estado. Es decir, los procesos constituyentes hay que desarrollarlos cuando hay de verdad una crisis muy fuerte del sistema político. Y yo creo que en este momento lo que ha habido aquí ha sido una crisis importante de la forma de gobernar, ¿no? La gente yo creo que está molesta con la forma de gobernar, que esa forma de gobernar ha llevado a la invasión de algunas esferas que deberían de ser más autónomas respecto al Poder Ejecutivo y que en este momento no lo son, pero creo que eso puede hacerse con cirugía parcial, porque abrir a corazón abierto al enfermo a veces puede llevar a problemas graves, ¿no? No se pudo buscar el mismo mecanismo de la Constituyente de 1998 y no caíamos en esto de que, como ha dicho el presidente Moreno, ahora consulto esto y después seguiré consultando otras cosas más. ¿No se pudo buscar ese mismo mecanismo? Desde mi punto de vista, la virtud que tiene un proceso constituyente o un proceso es que hay un debate primero entre los políticos y luego, si se hace bien el proceso constituyente, hay una consulta a los ciudadanos que dicen sí o no al texto constitucional. Si se hace mal, como en el 98, no hay consulta, pero eso está mal hecho. Entonces, ese combina un debate previo con luego el debate ciudadano sobre si nos gusta o no el resultado de lo que se ha debatido. Aquí lo que hay es un salto, ¿no? Porque lo que no hay es el debate previo y directamente se acude a la ciudadanía para que decida y por lo tanto hay un debate limitado que es la campaña electoral en donde los diferentes partidos dan su punto de vista, pero siempre hay un debate menor que si se hubiera hecho en una estructura parlamentaria, ¿no? Pero de todas formas, puestos a elegir, yo prefiero mucho más que los ciudadanos puedan decidir sobre esos temas directamente a no que los políticos hagan una de las típicas componendas que muchas veces hacen, en donde hacen que como que todo cambie para que no cambie nada, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo desde luego prefiero una consulta a la ciudadanía que una negociación entre partidos al margen de la ciudadanía, de espaldas a la ciudadanía y sin contar con la ciudadanía. Doctor, usted como director de un programa de doctorado en una importante universidad ecuatoriana, conoce a profundidad nuestra naturaleza, nuestra esencia, cuáles son nuestras leyes, cómo nos comportamos incluso los ecuatorianos y cómo funciona el derecho ecuatoriano. Entonces yo ahí me atrevo a preguntarle respecto a esta consulta, ¿qué sobra, qué falta en la consulta? Pues faltar, supongo que pueden faltar muchas cosas, claro, que nos desde parecen su visión, ¿qué usted hubiese puesto y qué quitaría? Hombre, yo creo que hay algunos temas, por ejemplo,
En fin, también es verdad que yo no conozco este tema porque esté del campo estrictamente constitucional, el tema de lo del valor de las tierras y especulación de tributos. Yo no sé si esto realmente pues es un tema que yo sometiría. Una necesidad yo creo que no. De Correa de haber aprobado buscando un mes de diciembre en contra de toda la ciudadanía que ya se había expresado. Y pues hoy, repito, tampoco hubiera sido necesario, como dijimos hace Pero un quizá, rato. doctor, es la intervención de la justicia. Mire usted que tenemos un representante del Ejecutivo ahí dentro del Poder Judicial que actúa como un gran hermano, decíamos en un programa anterior, replicando la famosa novela 1984 de George Orwell. Entonces, esa intromisión en la justicia quizá debió haber tenido su momentum en esta consulta. Sí, podía haberse tomado alguna decisión sobre la intervención también en el ámbito de la... Lo que ocurre es que, claro, si se fijan ustedes, lo que se dice es, en la pregunta, cuando se habla de la alteración, vamos aquí a leerlo, dice, ¿está usted de acuerdo en enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Es decir, que aquí lo que se está planteando en primera instancia es cambiar el Consejo. Pero el Consejo tiene dos mandatos: evaluar lo que han hecho los órganos que el Consejo decide, que son el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, el Corte Constitucional y otras Contralorías del Estado, y cuando estime que alguna de ellas no funciona bien, entonces puede terminar con sus periodos de acuerdo al anexo número 3. Es decir, no se descarta por esta pregunta 3 que en consecuencia pueda haber luego un cambio también de la estructura de Poder Judicial o de la gestión por lo menos del Poder Judicial y de otros poderes del Estado. Pero sería solo reemplazo de personas, porque lo prudente, y eso era que esperaban los ciudadanos y sobre todo quienes hacemos práctica en la vida profesional de jurista, era de que se logre entregar o devolver la autonomía de la función judicial a quienes les corresponde, es decir, que nazca de una potestad del pueblo en el tema de que los jueces puedan actuar sin tener a un delegado del presidente de la República en el Consejo de la Judicatura, que es el que nombra y designa en función de lo que dice el presidente. Pero como el sistema que se plantea en esta reforma, esta enmienda, es precisamente los ciudadanos son los que van a elegir al Consejo. Correcto. Si los ciudadanos eligen mal, ya bueno, no hay problema. Que ellos se revisen la cabeza, ¿no? Pero si eligen bien, elegirán a unas personas que van a elegir a unas personas autónomas del poder político para que rijan esos órganos de control del Estado, Tribunal Constitucional, Judicatura, etcétera, etcétera. Claro, esto ya es como la última apuesta, como no han salido las cosas anteriores, porque cuando lo nombraban los políticos, a través de los partidos políticos y de acuerdos, mal. Cuando lo han nombrado las organizaciones sociales, entre ellas, mal, porque también los partidos políticos se han infiltrado de alguna manera en esas negociaciones. Ya lo último que queda es el recurso a que los ciudadanos sean los que decidan. Si los ciudadanos se equivocan, bueno, pues sencillamente es que no tenemos ningún sistema que de alguna manera pueda funcionar. Porque, claro, a veces nos olvidamos del pasado, pero acuérdense ustedes de las críticas tremendas que recibía el sistema de gestión del Poder Judicial antes de las reformas del 98 y luego más fuertemente del 2008. O sea que aquí es que no estaba la gente contenta con el antiguo sistema. Por lo tanto, las vueltas atrás tampoco son buenas. Yo creo que en este sentido se hace un esfuerzo, yo creo, para ir hacia adelante y lo que entrega es la responsabilidad a los ciudadanos. Oiga, si ustedes son tan brutos como ciudadanos que eligen a unos miembros del Consejo de Participación que luego los vayan a ametrallar por las calles, pues bueno, ustedes mismos están buscando la ruina, ¿no? Doctor, tenemos poco tiempo por delante y hay una pregunta que no quiero dejar de hacerle. Usted es un académico de altísimo nivel. Dígame, por favor, ¿cuál es el rol que debe cumplir la academia en estos procesos? Por una parte se dice que la academia debería tomar acciones participativas. Otra gente dice que debería mantenerse al margen. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debe actuar la academia?
Yo creo que la academia nunca se puede mantener al margen. La academia precisamente es una instancia... La han mantenido. Sí, la han mantenido. Porque no interesa. No han querido involucrarse. No interesa, ¿no? Sí. Pero la academia debe, como una instancia reflexiva de la sociedad que es, no solamente es una instancia de educación, es una instancia de reflexión, de investigación sobre lo que es las diversas realidades de nuestro mundo, ¿no? Desde lo más social a lo más técnico, ¿no? Pero, por lo tanto, la universidad tiene un caudal de personas que tienen cosas que aportar a la sociedad. Obviamente no se trata de que mañana convirtamos esto en una universitocracia, ¿no? En donde la universidad mande, ¿no? Porque eso sería también muy negativo, pero desde luego es muy bueno que la ciudadanía pueda oír opiniones de personas especializadas que tienen además diferentes posiciones, porque usted mañana puede traer aquí otra persona que puede decir las cosas contrarias a las que estoy diciendo yo, y el ciudadano o me oye a mí, oye al otro, y luego toma su decisión, que lo importante es que el ciudadano esté bien informado, reciba una buena información. Lo que no puede ser la academia es sectaria. La academia no puede ser sectaria, sesgada, partidista. Por eso es que este programa es eminentemente académico. Y casi prácticamente, porque estamos sobre el tiempo para concluir nuestro programa, tenemos un invitado en el tercero y cuarto segmento. ¿Cuál es tu criterio sobre la reelección indefinida? ¿Sí? Tú no eres un ecuatoriano que vas a sufragar, de manera que tu posición es absolutamente, diríamos, independiente, autónoma de lo que podamos pensar la academia o los ciudadanos comunes y corrientes. Pues mira, yo creo que el que los ciudadanos se puedan elegir a quien crean oportuno siempre es un espacio de libertad. Y por tanto, teóricamente pareciera que cada cual se presente cuantas veces quiera y los ciudadanos decidirán si lo quieren o no. Pero esto, digamos que es un planteamiento muy teórico. Lo que nos demuestra la realidad, ¿no? El día a día, es que cuando los gobernantes están mucho tiempo en el ejercicio del poder, comienzan a producirse disfunciones en el funcionamiento del sistema político y en las disfunciones en el funcionamiento del sistema constitucional. Y por lo tanto, aunque en teoría, si los ciudadanos tienen la última palabra, pues que sean ellos los que hagan la criba, pero sin embargo yo creo que es malo que se mantengan mucho tiempo los mismos gobernantes al frente de, no digo ya del Ejecutivo, de la gobernación, de la alcaldía. Creo que es necesaria la circulación de élites y desde esa perspectiva yo creo que no apostaría nunca por un sistema de reelección indefinida. Correcto, muchísimas gracias Roberto Viciano Pastor. Nos ha acompañado en estos dos primeros segmentos en este programa. Al regresar estaremos nuevamente con otro invitado más que también va a hablar sobre la consulta popular. Un agradecimiento profundo, Roberto, en nombre de la universidad, también por haber participado la semana pasada en el programa académico que hizo la carrera de Derecho en este conversatorio sobre la consulta popular. Televidentes, regresamos después de estos anuncios institucionales y pues no se nos separen de televisión. Un placer y un honor, doctor Viciano. Muchas gracias a todos ustedes. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio. Experiencia, confianza y calidad académica.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en este tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Ahora nos acompaña el doctor Raúl Clemente Ledesma Huerta. Él ha desempeñado las funciones de director del Centro de Mediación de la Prefectura del Guayas, ha sido abogado en el ejercicio de la profesión, pero realmente cumple ahora una función de mucha connotación. Él es el ministro del Trabajo, con quien vamos a dialogar en este tercero y cuarto segmento, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues contentos de poder dialogar con una autoridad ministerial que nos puede señalar básicamente respecto de sus funciones estas nuevas políticas laborales que tienen que ver mucho con la intención del gobierno de superar el déficit laboral que existe en el Ecuador. Correcto, bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes de este importante programa, por supuesto, de la universidad. Qué gusto y qué honor estar acá invitado. La política laboral del presidente Lenín Moreno y de su equipo de trabajo tiene que ver con un proceso que es muy importante y que no hay que confundirlo de ninguna manera, no nos cansaremos de repetirlo. Es dinamización laboral, que va de la mano con un principio de dinamización productiva, que es lo que ha emprendido el gobierno del presidente Lenín Moreno. No es lo mismo la flexibilización laboral, con la cual no estamos de ninguna manera de acuerdo ni vamos a estar. No es solo gramática, no es solo gramática, hay diferencias sustanciales de forma y de fondo en cuanto a la flexibilización y a la dinamización. Yo, para flexibilizar algo tiene que existir y tengo que debilitarlo, por eso se flexibiliza. Por el contrario, la dinamización busca llegar con mayor celeridad y precisión al objetivo, al final. ¿Cuál es nuestro objetivo? La preocupación de más del 80% de los ecuatorianos, la falta de empleo. Esta falta de empleo se demuestra en los indicadores, más de 8.800.000 y más ecuatorianos de la población económicamente activa, 3.200.000 apenas tienen pleno empleo, es decir, están protegidos constitucionalmente y jurídicamente. Luego tenemos 340.000 y más ecuatorianos en el absoluto desempleo, de los cuales casi 200.000 son jóvenes. De allí que los principales programas que ya han sido presentados por el presidente de la República tienen que ver con la empleabilidad joven y con un programa de pasantías laborales del cual podemos conversar. Sí, y más de 4.100.000 son subempleados, que es la peor forma de precarización, porque no tienen absolutamente ninguna protección constitucional. Así que la política laboral va dirigida en este proceso de dinamización, fundamentalmente con las nuevas metodologías de trabajo y estos programas de los cuales vamos a conversar, que van dirigidos fundamentalmente a generar nuevas plazas de trabajo y, por supuesto, a formalizar aquellas plazas que se encuentran en la irregularidad actualmente. Cuando hablamos de dinamización del sector laboral o productivo. Productivo, pero miramos solo al sector de la ciudad, a los sectores citadinos, pero no miramos el sector rural, donde hay un gran desempleo y sobre todo hay poco interés de las personas de convertirse en empresarios rurales porque no hay la mano de obra. Entonces, frente a eso, ¿qué puede pensar el Ministerio de Relaciones Laborales para lograr reactivar la economía también en el sector rural y obviamente generar fuentes de trabajo? De hecho, la preocupación, estas modalidades que les señalo, son modalidades, primero, ¿por qué son nuevas modalidades? ¿Por qué necesita el Ecuador, los ecuatorianos, el sector productivo y los trabajadores del Ecuador nuevas modalidades? El segundo contrato con mayor número de registros en el sistema del Ministerio de Trabajo es el contrato eventual, que es aquel contrato que tiene un recargo del 35% y se limita a 180 días al año. Ese contrato, para todos los que nos escuchan, sépanlo, llega apenas al 3% de registros del total de los contratos registrados. Los contratos siguientes que están contemplados en el Código Laboral, el de equipo, el de temporada, todos los demás contratos que están en las tipologías ya señaladas en el Código Laboral, no llegan ni al 1% de registro, es decir, no se utilizan. No se utilizan, ¿por qué no se utilizan? Porque no son, recordemos que el Código Laboral tiene casi 70 años. Claro. Entonces no son realidades, no es empleabilidad adecuada a la realidad productiva actual, ni nacional ni internacional. Las 7 modalidades, efectivamente nuestra preocupación, la preocupación del presidente Lenín Moreno, claro que son los trabajadores.
las personas que ya tienen trabajo, que preserven sus trabajos, que no sean precarizados en sus formas laborales. Pero la prioridad, por supuesto, son los desempleados y además los subempleados. ¿Y dónde están los desempleados? No están en el campo. En el campo no están los desempleados. De hecho, de los 340.000 desempleados, como les señalé, casi 200.000 son jóvenes. La gran mayoría no están en el campo, son jóvenes que terminan su bachillerato y no tienen la posibilidad de estudiar en prestigiosas universidades como esta, por ejemplo. ¿Pero será que el sector rural no es censado en materia laboral? Pero el sector rural tiene un gran nivel de subempleo, que mucho de ese subempleo tiene relación laboral, que son los trabajadores agrícolas. ¿Cuál es la respuesta del presidente Lenín Moreno a eso? Entre las modalidades de contratación nuevas que estamos sacando, acogidos bajo el Código de la Producción que nos permite emitir, mediante acuerdo ministerial, nuevas modalidades siempre que no estén contempladas en el Código Laboral. Entonces tenemos para el sector bananero, sectores importantes no solo de la exportación, sino agrícolas. Sector bananero, pero aquí en Manabí fundamentalmente el sector acuícola, para el sector acuícola, y también tenemos para el sector de flores, también tenemos banano, flores, acuacultura, ganadería, turismo para Manabí, por supuesto que sí. Ya vamos a dar un par de ejemplos para ser lo más gráficos posibles. Tenemos para el sector de los artistas, que ha sido un sector históricamente desprotegido, ¿verdad? Y por supuesto, y entonces el sector arrocero, que también tenemos en Manabí. Entonces, sí nos estamos preocupando desde el gobierno de la problemática rural, de la problemática sobre todo agrícola, que es donde se mantienen grandes brechas de subempleados. En el campo hay empleo. Lo que ocurre es que no está regularizado y menos aún protegido constitucionalmente y protegido o contenido con seguridad social. Señor ministro, si usted me lo permite, dinamizar al sector laboral es importantísimo. Nosotros sabemos que esa es la base para que todo ocurra. Pero esto tiene que ir de la mano con una dinamización de la economía y usted ha señalado puntos angulares, especialmente en Manabí, habida cuenta del terremoto que fracturó las estructuras económicas de esta provincia. Correcto. Entonces, usted lo ha señalado, la agricultura, la pesca, el comercio, el turismo, básicamente son, repito, esos ejes vitales que mueven a Manabí. ¿Cómo trabajar específicamente en Manabí en estos contextos sin que esto quede en el discurso? Porque ya hemos recibido ofertas permanentes, sin embargo esas ofertas no han traslucido en hechos reales. ¿Cómo le cree el manabita de la calle, el de a pie, a este gobierno en el sentido de que las cosas ahora sí van a ocurrir? Bueno, mire, la política económica, la reactivación económica es un cúmulo de acciones. Pasa por un eje transversal el tema laboral. Pero ¿cómo no se ha hecho nada? Es decir, tenemos actualmente más de 500 millones entregados en Banecuador a emprendimientos, más de 57 millones de emprendimientos jóvenes, casi sin garantías, absolutamente sin garantías. Tenemos ya 20.000 casas que van a ser entregadas del Plan Casa para Todos, que han generado miles de empleos ya a la fecha. De hecho, en la minga agropecuaria y en Casa para Todos tenemos proyectado a lo largo de los 4 años cerca de 810.000 empleos. Son 200.000 empleos anuales aproximadamente, más otras iniciativas. 2 programas para la empleabilidad joven, un programa de pasantías que vamos a reconocer, a subsidiar el 100% de la inversión del pasante, los estudiantes de esta universidad, y hasta 18 meses después de haber egresado de la universidad, van a tener la posibilidad de hacer las pasantías laborales que estaban únicamente dirigidas al sector público y que de hecho solo teníamos 700 registrados de un universo de más de 15.000. Vamos hoy día en el sector público a beneficiar a 1.450 pasantes en áreas estratégicas, únicamente no lo vamos a poner a sacar fotocopias, ¿verdad? Y a 23.500 en el sector privado. Y usted me dirá, bueno, pero ¿cómo va a ser para que el empresario manabita del sector privado contrate pasantes? ¿Cuál es el incentivo? ¿Qué es el hecho real? Bueno, el incentivo es que vamos a pagar, vamos a subsidiar, vamos a reconocer el 100% de la inversión que realiza ese empresario en el pasante durante los 6 meses. Qué importante. Siempre y cuando lo contrate después de los 6 meses. Ministro, Ahora, y ahí va, y perdón que le interrumpa, y de ahí va el otro programa que se encadena que es el empleo juvenil. Ese es mi primer empleo. En ese programa, mi primer empleo, están destinados $90 millones para el programa por año, 25.000 personas en total por año. Pero luego mi primer empleo, usted contrata al pasante o no, porque este plan de pasantías va para estudiantes, obviamente. Pero luego
empleo juvenil va para cualquier joven que terminó el bachillerato, no tiene esa capacidad o necesita, por cosas de la vida, trabajar. Pero puede ser pasante, puede no ser, puede ser estudiante o no, no es requisito, pero si lo fuese. Fíjese usted, después de que el Estado le ha reconocido el 100% de la pasantía, usted lo contrata en el empleo juvenil, en ese programa, y el Estado le reconoce por un año el 50% del sueldo y el 50% del aporte patronal, vía tributaria, siempre y cuando el contrato se mantenga el año siguiente, porque si no, no tiene sentido. Claro, no, pues, entonces, un empleo momentáneo. Digamos, yo entiendo, y por eso digo, 7 meses es mucho tiempo, pero es poco tiempo. Es poco tiempo para poner en orden la mesa, que no solo no la hemos encontrado servida, sino patas arriba. Es poco tiempo. Ya vamos a hablar de eso de la Pero es especialidad. mucho tiempo Pues un tema. para atender y entender los requerimientos represados de más de 5 y 6 años. Muchas gracias, Yo señor quiero ministro. invitarlo unos minutitos porque hay que hacer unos anuncios institucionales y regresamos inmediatamente a otro segmento. Ya no hablaremos de las políticas públicas del Ministerio del Trabajo, sino que vamos a hablar en algo que también a usted le interesa mucho, lo hemos visto, y será precisamente sobre el tema de la consulta popular. Ya volvemos. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Volvemos en esta entrevista con el señor ministro del Trabajo, el doctor Raúl Clemente Ledesma. Ministro, la percepción que se tiene en el Ecuador, que usted es uno de los pocos abanderados de esta consulta popular que el presidente Lenín Moreno ha realizado. ¿Es un interés político o es una necesidad social esta consulta? Bueno, la consulta es una convicción. Yo creo firmemente en la importancia de las preguntas por el sí en cada una de las preguntas consultadas, y para todos esos sufridores que por ahí puedan ver, yo hago campaña todos los días, todo el tiempo que puedo. Y la mejor campaña es con hechos y no palabras, con los servicios que le damos a la ciudadanía a través de nuestras instituciones. Esa es la mejor campaña que puede verificar. El núcleo de la consulta es evitar la repostulación indefinida. No, de ninguna manera. Hay preguntas muy importantes en la consulta. A ver, nos han consultado sobre gallos, medianoches, casinos y quién sabe qué cosas más. Sin restarle importancia a esas preguntas, creo que de ninguna manera son prioritarias para un desarrollo social y un desarrollo económico en el Ecuador. En la consulta hay preguntas económicas, por supuesto, como la ley de plusvalía. Solo el hecho de incluir, como lo conversamos extra micrófonos, esa pregunta en la consulta ha hecho que se detenga el decrecimiento de la actividad de la construcción. Estamos seguros que se va a reactivar en un 100% de la actividad una vez que se apruebe, como se va a aprobar, con más del 80% de todas las preguntas. Pero hay preguntas de otro corte, no solo económicas. Está el tema minero, que es un tema económico, por supuesto, pero también un tema social. Pero, a ver, con respecto a la de las autoridades de control, que no es menos importante, todas son importantes sin lugar a dudas. ¿Cómo se puede estar en favor del no? Estar en favor del no es estar en favor de que los corruptos ocupen espacios de gobernabilidad, que ocupen cargos públicos. Eso, el que está a favor del no, está a favor de que un corrupto ocupe espacios públicos. Estar a favor del no es estar a favor de que no haya sanción para los criminales monstruos que atacan a nuestros niños. Yo no puedo entender cómo hay, por ejemplo, el Foro de Mujeres y otras instituciones que representan derechos femeninos de mujeres pueden estar a favor de no. Es impresentable. Traidor es aquel que está en favor de la corrupción. Y yo no puedo creer que nadie en el Ecuador esté en favor de eso. Pero solo para concluir la respuesta, muy rápidamente. El tema de la reelección indefinida y la elección de autoridades de control. Creo que para muestra bastan botones. No nos ha ido bien en los últimos 10 años con la misma autoridad elegida. No nos ha ido bien. Y estamos claros y lo podemos ver aquí en Manabí y en otros lugares del Ecuador. Por donde usted alza hay problemas. En carreteras, el hospital de Monte Sinaí en Guayaquil, no se pueden entregar porque todo ha sido mal hecho. Mucho ha sido mal hecho. Algunas cosas. Vemos autoridades que están plenamente identificadas, que han sido colaboradores y en muchos casos incluso partícipes, aunque esperan declaratorias de estas responsabilidades
dolosas que hoy se unen a la presencia de Lenín Moreno en la campaña por el sí y contagiando, diríamos, contaminando ese espíritu que usted está mencionando? Bueno, mire, yo no pudiera referir ni hablar por aquellos casos. Creo que el presidente escoge a su equipo de trabajo y lo escoge porque confía en él y así debe ser. Y yo no podría referirme a aquellas personas que usted señala, aún conociendo los nombres de las mismas. Pero cada quien es responsable de sus actos. Esta campaña, esta consulta, no es en favor del gobierno, no es en favor de Lenín Moreno. Eso es algo que debe de reconocerse plenamente. Es en favor de la ciudadanía, es en favor del Ecuador. Las preguntas no favorecen a Lenín Moreno. Lenín Moreno ha dicho públicamente que no va a ir a ninguna reelección. Aunque no estuviese la posibilidad de no reelegirse, tampoco fuera él a la reelección. No es su intención. La consulta va dirigida a favorecer a la ciudadanía. Yo le decía, para muestra un botón, autoridades de control. ¿Usted piensan ustedes que me escuchan, que nos ha ido bien con las autoridades de control? Tenemos un contralor fugado. Tenemos el único en la historia republicana. Un contralor fugado. Un procurador que llega tarde a las audiencias. Si fuese mi abogado, yo lo voto. Claro. O sea, si fuese mi abogado, yo lo voto, no le pago, digamos, si fuese en el sector privado. Señor ministro. Un procurador que llega tarde. Y por último, un exfiscal que resulta que teniendo todas las cosas para poder... O sea, ¿cómo ahora el fiscal, sin cosas que se han añadido, está haciendo todo lo que se está haciendo y el anterior no hizo nada? Es decir, ahora está funcionando las autoridades de control porque no se le mete mano a la justicia, como un expresidente dijo que sí se le había ministro, metido. A propósito de aquello, el Consejo de Participación Ciudadana, contenido en una de las preguntas, esta nueva constitución del Consejo de Participación Ciudadana, ¿será suficiente para cambiar precisamente la esencia de la elección de las autoridades de control? Bueno, ¿cree usted, déjeme solamente cerrar la pregunta, ¿cree usted que sea una entidad necesaria el Consejo de Participación Ciudadana o hay que cambiar estructuras en algún momento? ¿Hay que romper estos viejos paradigmas de cómo funcionaba el gobierno anterior para poder pasar realmente una nueva realidad? Yo diría más clara y prístina para los ecuatorianos. Mire, yo creo que no hay estructura perfecta. Si antes lo elegía el Congreso, y habían las quejas de la politización, de los chantajes, de los intercambios, de las negociaciones, y era una realidad, no era menos cierto. Y luego se estableció un mecanismo en Montecristi de manera que el pueblo pudiera elegir autoridades que a su vez con criterio pudieran tener un criterio de selección imparcial. Pero esto no ocurrió. Y como le digo, tanto no ha ocurrido que el anterior contralor, que ganó creo que con 100 puntos sobre 100, está fugado. Así fue. Entonces, ¿cuál es la propuesta? A ver, todo es perfectible, todo se puede mejorar, pero tenemos que cambiar lo que está actual. O sea, no podemos mantener el sistema como está funcionando actualmente porque ha sido demostrado que no está funcionando bien. Entonces, las preguntas que contiene la consulta popular son preguntas realmente con sustancia, son preguntas con profundos contenidos dirigidos a cambiar realidades económicas en algunos casos, realidades políticas en otros casos, pero sobre todo realidades morales en todos los casos. De allí que es inconcebible que en ninguna provincia se trate o se pretenda caer en el juego de los traidores que sí traicionaron a la patria, poniendo y sosteniendo niveles altos de corrupción en su gobierno. Eso sí es traición, estimados manavitas. Traición no es preguntarle al pueblo si quiere o no determinada cosa, ¿verdad? Más allá de que en su gran mayoría quieren el cambio que se propone en las 7 preguntas. Usted está muy cercano, señor ministro, al presidente y por ende, repito, la percepción que tiene uno como ecuatoriano de que usted es de los pocos abanderados del régimen que está haciendo campaña. Y entonces hay una tendencia muy favorable al sí en todas las preguntas. Pero ¿se han preguntado ustedes por si acaso qué le pasaría al Ecuador si llegara a ocurrir lo contrario? Bueno, el Ecuador es soberano para elegir lo que bien tenga. Es dueño de sus destinos. La autodeterminación. ¿Verdad? Así que habrá que respetar, como ya lo ha dicho el presidente, la decisión que tome el ecuatoriano. Creo que el ecuatoriano es un ser, sin duda alguna, inteligente por sobre todas las cosas y muy perceptivo. Ese plebiscito legislativo que se han hecho de varias leyes, que incluso debería haber pasado primero por una negativa de la Asamblea Nacional para poderlo consultar. En este caso, de llegar a obtener el no, creo que tranquilamente podría utilizar su capacidad de colegislador y enviarla hoy que se han recompuesto las fuerzas en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que a pesar de que existen los caminos legales para hacerlo, creo que no se discutiría sobre la legitimidad, que es el error que se cometió. A ver, me dicen que el diálogo fracasó, que el diálogo ha sido falso, eso es lo que han dicho en algunos casos. El diálogo ha sido absolutamente exitoso, tan exitoso que hemos dado pocas muestras de lo que sí se ha hecho. No es verdad que el gobierno no ha hecho nada, ha hecho un sinnúmero de cosas, más de 20.000 familias atendidas
en médico del barrio, más de 20.000 casas que se están entregando. Nosotros hemos pagado en el tema laboral 344 millones de dólares a los jubilados que no habían recibido un solo dólar desde el año 2015, casi nada les habían pagado y no tenían pensado pagarles. Y ellos lo saben. Muchas cosas se han hecho y lo principal, perdón que hable rápido en atención a los tiempos, lo principal, un proceso de reconciliación nacional inmediato a la posición del presidente. Recuerden ustedes, como decía el anterior presidente, prohibido olvidar ecuatorianos. Es decir, hace 8 meses estábamos peleados con nuestros hermanos, padres con madres, hijos con hijos, amigos, colaboradores de trabajo, peleados a muerte por las elecciones. Señores, ningún político vale la pena pelearse, me incluyo, por supuesto. La familia es para siempre, los políticos somos pasajeros. Pero yo creo que el error de los anteriores gobiernos, no solo del anterior, de los anteriores, es la falta de diálogo. Por eso señalaba el éxito que ha tenido el diálogo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, como dice el presidente, no vamos a hacer algo para los ecuatorianos sin los ecuatorianos. Si los ecuatorianos deciden que una de las preguntas, o todas, sé que no va a pasar, pero si fuese el caso, si fuese el caso que deciden no, de ninguna manera creo yo el presidente va a insistir o presionar a través de otras vías legales, como pasa en otros países, mediante subterfugios y como pasó en el Ecuador, para pasar lo que quiere que pase si el Ecuador no lo quiere. Perfecto, ministro, le deseamos mucha suerte, pues entiendo que usted, además de sus mensajes por la competencia que tiene su Ministerio de Relaciones Laborales, está también precisamente profundizando el tema de la campaña por el sí en esta consulta popular. Así que quiero agradecerle públicamente su presencia y nosotros a los televidentes decirles que la próxima semana nos veremos un programa más, Hablamos de Esto. Estimados amigos, creo que esta ha sido una muestra de conciliación y diálogo. Hubiera sido imposible tener una autoridad de este nivel antes en nuestro programa y ahora sí la tenemos. Gracias. Nos veremos.